en Venezuela. Sí, realmente. ¿no? Trabajar solo 2 veces o 2 días a la semana, ¿no? Son 3 millones de empleados públicos que tienen que trabajar lunes y martes. Ahorrar energía debido a esta crisis, sequía y por lo tanto también falta de energía eléctrica que está viviendo el país llanero. Está con nosotros el analista internacional Miguel Ángel Rodríguez Mackey para comentar el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesor Mackey? Rodríguez Mackey, perdón. Sí, buenas noches. Ángel y José, buenas noches con ustedes. A ver, un gusto. ¿Cómo vemos el tema de Venezuela, don Rodríguez Mackey? Láncenos una primera mirada. Patético, José, bastante complicado y evidentemente el Venezuela está yendo de menos a menos, una situación insostenible que está produciendo una agudización ostensible donde las variables sociales hacen más vulnerable al país. Hemos visto, ustedes lo acaban de graficar, cómo en las últimas horas la desesperación de la gente cunde, los servicios eléctricos y de energía han sido reducidos. Se trata de una Venezuela con casi 190% de inflación que podría cerrar, fíjate, este año en ese ritmo en el que está, llegar y bordear cerca del 600% de inflación, una catástrofe en el orden financiero donde el petróleo fue siempre el valor agregado y el sustento de la economía venezolana. Hoy ese deterioro porcentual de los expertos en 20 puntos del Producto Bruto Interno lleva evidentemente a Venezuela a un nivel de colapso y ya fue calificado por el Fondo Monetario Internacional hace pocas horas como no sostenible. Es decir, en estos momentos Venezuela ingresa en un estado de anarquía económica que, como sabemos, cuando estas cosas suceden viene el desgobierno, el deterioro. En otras palabras, comienza el tumulto social. Doctor Rodríguez Mackey, está viviendo Venezuela. Doctor Rodríguez Mackey, esto se debe, como dice el presidente de Venezuela, al tema del fenómeno del Niño, que sin duda alguna ha traído graves complicaciones con la sequía y demás, o se debe al mal manejo constante de años anteriores que se han dedicado únicamente a la explotación del petróleo y no han hecho una diversificación productiva. Por supuesto que no, José. Como sabes, hoy prácticamente los estados tienen mecanismos de prevención para el control del fenómeno del Niño. Aquí lo tenemos, lo tiene Ecuador, lo tiene Colombia, como por ejemplo el trabajo que hace el ERCEN contra el fenómeno del Niño. Entonces esta es una justificación injustificable, insostenible del presidente Maduro. Lo que estamos viendo es la incapacidad manifiesta en varios años de un modelo económico fallido, hoy fallado, que ha producido este deterioro social y económico en Venezuela, donde no solamente no hay energía, no hay medicinas, no hay calidad de vida, la gente en el mínimo no puede encontrar un espacio para solventarse. Y ahora, por eso hemos visto el día de hoy cómo las gentes han salido a las calles para firmar el inicio del 1% de firmas para la revocatoria del presidente Maduro. Un plebiscito, ¿no? Exactamente. Ahora, el señor Maduro ha dicho que más allá de la revocatoria, yo voy a gobernar hasta el 2018. Siempre con esa actitud desafiante, ¿no?, hacia sus opositores. Creo que genera, con esto alimenta más, ¿no?, alimenta más la actitud, digamos, poco dialogante que existe justamente entre la oposición y el gobierno. Concuerdo contigo plenamente, Ángel. Esa actitud desafiante lo que está llevando es a una mayor polarización, hay un desgaste. Recuerda que el 75% de venezolanos están en el hartazgo, en una encuesta realizada en Venezuela.
y entonces lo que va a haber seguramente van a ser excisiones, ¿no es cierto?, del propio sector del chavismo y del propio sector militar, de aquellos que no comulgan con esta retrógrada visión que ha mantenido el chavismo, primero de Chávez y luego de Maduro, en una Venezuela en estos momentos colapsada, como hemos señalado precedentemente. Oye, profesor Rodríguez Mackey, si ni siquiera tampoco hay dinero, por lo visto, en el Parlamento venezolano para poder pagar a los diputados y a los trabajadores, porque no se han enviado las partidas presupuestales correspondientes. ¿Qué tal crisis? Efectivamente, Ángel. Es como si no se pagaran acá los congresistas. Probablemente harían un plantón, se encadenarían ahí en las rejas de la Plaza Bolívar. Eso es un colapso. Venezuela está en un colapso económico. Recuerda que el precio de la gasolina está en un nivel de inferioridad respecto de comprar una botella con agua. Lo hemos visto cuando hemos estado en calidad de observadores internacionales en las últimas elecciones en Venezuela el 6 de diciembre pasado. Es decir, Venezuela en estos momentos está camino a convertirse por su deterioro económico-social en un país anarquizado, y por eso es muy importante estar alerta, porque este retroceso que le va produciendo a América Latina, Venezuela y también el Brasil han hecho que América Latina tenga un decrecimiento, y muestra al día de hoy cifras en 0,5% de ese deterioro producto, claro, de la mala economía venezolana principalmente. Una inquietud final de mi parte, ¿no? Esto de no enviarle dinero a la Asamblea Nacional, pues obviamente es porque hay una amplia oposición al gobierno del señor Nicolás Maduro, ¿no? Es una especie de represalia también, tanto así que el presidente de la Asamblea Nacional dice: bueno, los trabajadores, yo no soy ministro de Hacienda, no puedo estar emitiendo dinero inorgánico y por lo tanto vayan ustedes y reclámenle pues al Palacio de Miraflores, ¿no? O si no, también al ministro de Hacienda, sus sueldos. Eso revela, Ángel, el desconocimiento de lo que significa una democracia que no existe en Venezuela por el señor Maduro, que no conoce la importancia de la separación de poderes que aprendimos de Carlos de Soca, Barón de Montesquieu, donde cada poder del Estado necesita los insumos para poder realizar el trabajo que han recibido del soberano, que es el pueblo. Estos niveles de desconocimiento y de ignorancia estamos viendo al más alto nivel del poder en una Venezuela sin cuadros políticos, sin gentes que pueden coadyuvar a sacar al país hacia adelante. Hablo desde el Ejecutivo, que es un Ejecutivo anquilosado y que más bien utiliza el mecanismo de la represión permanente con un ramo verde que es una Bastilla del siglo XXI, que es lo que mantiene en estos momentos Nicolás Maduro en Venezuela. Estas medidas tomadas por Nicolás Maduro, doctor Rodríguez Mackey, ¿se han visto antes como medidas que puedan solucionar los problemas? El hecho de que los escolares no estudien los viernes, de que se tenga que trabajar por parte de 3 millones de funcionarios públicos solo 2 días a la semana, que los centros de ventas o mall solamente trabajen hasta cierta hora para no gastar energía. ¿Son temas que se han visto soluciones problemas en otros lados? Claro que no, José. Esas medidas en realidad son cuestiones inmediatas, impensadas, productos del desorden gubernamental en el nivel económico, que reflejan la falta de ideas, de creatividad y de sinceramiento para afrontar de manera orgánica un problema crónico y transversal como el que tiene en estos momentos Venezuela. Y lo único que está haciendo el señor Maduro es ir cavando progresivamente su propia tumba, porque habrá un momento, como pasa en los pueblos, cuando los gobernantes se desdicen de la verdadera brújula que debe orientar el país, y habrá evidentemente una conmoción social. Hay que evitarla, pero con un presidente terco, con un presidente recalcitrante como el señor Maduro, es difícil. Por eso es que, repito, la actitud de la gente
que seguramente van a forjar los 4 millones de firmas que se van a requerir para la convocatoria a este proceso de revocatoria establecido en la Constitución Política de Venezuela, igual que ellos no quieren un régimen que lo único que ha hecho en más de 16 años es crear un utopismo asistencialista, esos que América Latina ya no sostienen el día de hoy, como hemos visto en Argentina, como estamos viendo también en el Brasil. Doctor Rodríguez Mackey, muchas gracias por su análisis siempre sesudo sobre estos temas, muy amable. Encantado de estar con ustedes, buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista.